uno de nuestros gadgets favoritos, y digo nuestros porque siempre que subo algo refiriéndome a este producto que tengo aquí, realmente os gusta mucho, y más ahora cuando llegan vacaciones, y es algo que utilizamos mucho más porque por suerte y por desgracia tenemos mucho más tiempo. Y no hablo de otra cosa que el Kindle. Bueno, en este caso yo lo tengo con mi fundita para que no se me rompa, pero aquí lo tenemos. Yo utilizo el Kindle Paperwhite, el de la versión ya un poquito antigua, la verdad, porque si algo funciona bien, ¿para qué cambiarlo, no? Entonces, hoy básicamente lo que os traigo es bastantes truquitos de Kindle. Os explico también un poquito muchas cosas que hay como ahí escondidas en muchos ajustes en algunos lados, que realmente lo que os funcionará es que os será muy útil para la lectura, para organizar libros, o incluso para hacer casi cualquier cosa con el Kindle, cosas que ni siquiera sabéis que existen y que por eso pues yo os las traigo aquí. Así que ya sabéis, soy Mayalen Yeo y hoy empezamos vídeo. Aquí tenemos el Kindle, lo abrimos. Yo en este caso no tengo ninguna portada, ya que el Kindle cuando lo compré me lo compré con publicidad, ¿no? Porque si no querías publicidad tienes dos opciones. Una de ellas es pagar, creo que son unos 10 euros más, y no te sale publicidad. En este caso, como a mí me da igual realmente la portada que me salga, y en este caso a veces, por ejemplo, incluso te indica cuando hay ofertas o algún libro nuevo que puede ser bastante interesante, entonces ya me va bien. Desbloqueamos y aquí, por ejemplo, nos sale pues todos los libros que yo ya tengo por aquí. En este caso, cuando empiezas un libro en Kindle, una de las cosas que me gusta mucho, ahora no tengo ninguno para empezar, creo, pero una de las cosas que me gusta mucho, vamos a darle a este mismo, por ejemplo, es que te dice acerca de, que significa que te habla de cosas del libro. Tú esa opción la puedes quitar o no, pero si en algún momento quieres volverlo a saber, es tan fácil como darle aquí, darle a los tres puntitos y darle a acerca del libro. En este caso, como veis, te sale, por ejemplo, el título del libro, una pequeña descripción, lo que dura o lo que normalmente la gente suele tardar en leérselo, acerca del autor si quieres saber algo más, por ejemplo, y si vas bajando te salen otros libros del autor. Esto va muy bien si por ejemplo el libro te ha gustado mucho de ese autor y dices, ay, pues quiero ver otros libros de este autor. Te dice también las frases subrayadas, los pasajes, que eso es algo importante, ya que hay libros que la gente subraya muchas cosas muchas veces y otras pues quizás no tanto. Entonces te das cuenta que bueno, que puede ser que salgan frases realmente muy interesantes y a recordar. Entonces ves, aquí ya te dice que la puedes desactivar dentro del libro, pero a mí es algo que me gusta mucho poder ver en cualquier momento, la verdad. Otra de las opciones cuando estamos dentro del libro es, por ejemplo, otra vez vamos aquí a la parte de arriba y le damos a los tres puntitos. En este caso podemos desactivar la pantalla táctil. Esto va muy bien si por ejemplo en algún Kindle hay Kindles como el Oasis que tienen dos botones aquí al lado y quizás tú no te gusta tanto la pantalla táctil y puedes desactivarla, y de esta forma cuando estás con el Kindle simplemente le vas dando al botón que tiene externo y va muy bien. Otra de las cosas que puedes ver una vez le das a los tres puntitos y estás dentro del libro es notas y subrayados. En este caso, por ejemplo, aquí se ve todo lo que ha subrayado la gente. Por ejemplo, aquí te pone 230 personas han subrayado, te dicen qué capítulo está, en qué página y qué es lo que han subrayado. Entonces puedes ver, por ejemplo, en qué página y en qué capítulo está subrayado. Y ya no solo eso, sino le podemos dar a personal. En este caso, como este libro yo lo acababa de empezar, aún no me ha dado tiempo a subrayar nada, pero si le diera a personal saldrían todas las cosas que yo he subrayado. Y si vamos a contenido, podemos ir directamente a todos los capítulos, digamos, capítulo 1, 2, podemos ir directamente.
Otra de las cosas típicas que se puede hacer en Kindle y para mí es genial es el tema de la letra. Si nosotros le damos aquí, podemos personalizar la letra, podemos tener varios temas personalizados con la letra. ¿Qué significa? Que por ejemplo, tenemos una persona que le cuesta más leer o que tiene más dificultad, por ejemplo, una persona mayor o un crío más pequeñito. Pues nosotros podemos poner, por ejemplo, asignar un tema, poner el tema 1 o podemos hacer otros temas. Entonces lo podemos personalizar, por ejemplo, y aquí por ejemplo podemos personalizar la fuente. Si la queremos que esté más negrita, que esto es importante, sobre todo para la gente que le cuesta más, podemos cambiar totalmente lo que es la tipografía en este caso. A mí me gusta bastante leer en esta, pero hay muchas veces que se me hace más fácil, por ejemplo, la de Amazon Ember. Es una letra muy sencilla, pero yo normalmente suelo leer en esta. Igual que podemos cambiar el tamaño. Aquí en formato también podemos elegir los márgenes si los queremos aprovechar más o aprovechar menos, y esto también está súper bien, así como la orientación. Si tú tienes la costumbre de leer en apaisado, tú puedes hacer así y de esta forma, ¿veis? Te lo va a poner totalmente en apaisado. En este caso le damos a como yo ya lo tenía. Y igual que la alineación, a mí me gusta que esté todo bien alineado, pero si a ti te apetece que esté, pues que no acabe en los márgenes, pues también es muy fácil. Y el interlineado significa el espacio que hay entre línea y línea, con lo cual todo, como veis, es bastante súper intuitivo. Como veis, mi gata se está enterando absolutamente de todo, está muy interesada en la lectura, pero bueno, queda bien ahí de fondo, en vez de una flor hay dos patas de gato. Otra de las cosas que si por ejemplo no queremos darle aquí, luego ir a letra, etcétera, etcétera, que es súper fácil, este sería otro truquillo, es simplemente pinzar. Tal y lo mismo que hacemos en el móvil, haríamos así, y veis, aquí ya me va aumentando, o si queremos hacer lo contrario, vamos disminuyendo, por ejemplo. Y esto es algo, por ejemplo, veis, aquí ya se ve muy pequeñito, pero es algo que es muy rápido de hacer, va genial. Quizás hay momentos que, por ejemplo, estamos en el campo, nos está dando el sol, el Kindle se ve perfectamente bien, pero nos apetece ver un poquito más grande lo que es la pantalla, o quizá, por ejemplo, es por la noche y hemos llegado cansados de trabajar, nos apetece leer algo, pero sin cansar en exceso la vista. Pues algo muy importante. Luego, como podéis ver también, aquí pone 295 han subrayado. Mira, a ver si lo veis bien, justo ahí. ¿Qué significa? Que donde abajo te sale unas rayitas, quiere decir que esto lo han subrayado 295 veces. Y si dices, y yo quiero subrayar algo, ¿qué pasa? ¿Que no sea esto? Pues no pasa nada, simplemente tienes que apretar y te saldrá adelante y atrás. Aquí ahora mismo, por ejemplo, está buscando en Wikipedia, que esto es algo súper fácil y que va muy bien, porque te dice, por ejemplo, que es Chaucer, y si vamos pasando te dirá la traducción que significa, o en este caso el diccionario. Pero nosotros lo que queremos es subrayar. Si yo quiero subrayar esto, no más trozo, simplemente en la parte del final lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, subrayar esto, y le damos a subrayar, y a nosotros, una vez vamos atrás y una vez vamos adelante, ya nos sale que nosotros subrayemos esta página. Y lo más importante, y algo que me encanta mucho de Kindle, es esto. Una vez vamos afuera, vamos a la biblioteca, si le damos a mis recortes, nos daremos cuenta de esto. Mirar, Chaucer, esto te dice lo que hemos subrayado, en qué título está subrayado, qué día lo subrayemos, qué hora y en qué página estaba subrayada, y sobre todo, claro, te dice el libro y lo que tú has subrayado. Yo, como esto, pues veis, tengo muchas cosas, por ejemplo, subrayadas. Realmente esto va súper bien, porque no tienes que ir libro por libro buscando qué subrayamos y qué no.
Una vez fuera, como veis, yo por ejemplo lo tengo en portadas los libros que tengo. Pues bien, si yo por ejemplo quisiera ordenar esto de otra forma, le tengo que dar aquí y veis, aquí me pone ordenar por más reciente, título, autor, fecha de publicación, tanto ascendiente como descendiente, y aquí abajo me pone cuadrícula, lista o colecciones. El caso de las colecciones es algo súper interesante. ¿Por qué? Porque yo dentro de las colecciones puedo poner los tipos de libro que me gustan más. Por ejemplo, puedo hacer una colección que sea ciencia ficción, puedo hacer otra colección que sea, por ejemplo, salud, puedo hacer otra que sea novelas, y así todo. Entonces, una vez le damos aquí a colecciones, ¿veis? Yo ya tengo las mías. Aquí tengo, por ejemplo, para leer, los que tengo para leer, pendientes. Tengo algunos que son míos, que bueno, son cosas que yo he escrito, son libros míos. Los de alimentación, alguno en inglés, y otros que bueno, están no recopilados, que aún los tengo que ordenar. Si por ejemplo voy a no recopilado, yo puedo coger, por ejemplo, y esta de aquí, puedo coger esta, le doy a los tres puntitos de aquí y lo puedo poner en añadir o quitar de la colección. Entonces le daría añadir o quitar de la colección y elegiría en qué colección quiero hacerlo. En este caso, por ejemplo, pues me los estoy leyendo, sería por ejemplo por leer. Lo pondríamos aquí mismo, pero como esto puedo tener un montón. Voy aquí y aquí tengo todos los libros como los tengo ordenados. Muy bien, dicho esto, si vamos aquí, también lo puedo poner por lista. En este caso, como veis, me saldrán todos los que tengo pues por lista. Y si voy a estos tres puntitos, lo que hará es que me dice, por ejemplo, el estado de cada uno, qué son fragmentos, cuáles son documentos, cuáles están leídos, cuáles están descargados. Bien, imaginaros que quiero borrar un libro. Hay dos opciones. Una es borrarlo de forma totalmente permanente para siempre, y otra es simplemente borrarlo del dispositivo. Pues muy bien, yo en este caso siempre os recomiendo que lo borréis desde el dispositivo, porque si lo borráis de forma permanente, en ese caso que lo hubierais pagado, lo tendríais que volver a pagar. Por ejemplo, voy a ir a este de aquí, siempre los tres puntitos, y estaría la opción borrar de forma permanente o añadir o quitar de la colección. En este caso nosotros elegiremos añadir o quitar de la colección. Otro de los truquillos que también hay en Kindle es el hecho de hacer una captura de pantalla. Pues bien, hay muchos que no lo saben, y por ejemplo tú puedes estar leyendo un libro en el que sale un mapa o sale una ilustración que te gusta o sale un texto o algo que dices, ostras, esto realmente quiero guardarlo. ¿Cómo puedo hacer guardarlo que no sea cutremente coger el Kindle, coger el iPhone y hacerle una foto, ¿no? Que realmente se podría hacer, porque con el iPhone ya sabéis que podemos copiar el texto y pegarlo, pero en este caso, digamos que imaginaros que no tenemos este caso y lo que queremos hacer es una captura de pantalla. Pues bien, os enseñaré súper fácil cómo se hace la captura de pantalla en el Kindle, y es tan sencillo como necesitamos los dos dedos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Mirad, lo voy a hacer así para que lo veáis. En este caso lo que tenemos que hacer es presionar las dos esquinas y ya lo tenemos. Como habéis visto, ha hecho como un pop, se ha iluminado en negro y ha vuelto a la iluminación en blanco, que significa que ya tenemos la captura hecha. En este caso, si tenemos la captura ya hecha y lo que queremos es pasarlo al ordenador o varias capturas, simplemente lo que tenemos que hacer es conectar nuestro Kindle a través del ordenador y en la carpeta ya nos saldrán todas las capturas que tenemos hechas de nuestro Kindle, y en este caso del libro. Y bueno,
Nosotros siempre que estemos en biblioteca significa que tendremos nuestros libros, pero si por ejemplo vamos a inicio, algo que está muy bien es que tenemos un repaso rápido. Vendría a ser como los widgets del iPhone, por ejemplo. Aquí vemos lo que tenemos en nuestra biblioteca y desde aquí incluso podemos acceder a ello. Por ejemplo, luego aquí tenemos nuestras recomendaciones, similar al último libro que has leído, lecturas apasionantes solo para ti, etcétera, etcétera. Y tenemos otras cosas también que básicamente son recomendaciones que te recomienda Kindle, ya sea por tus búsquedas o por los libros que hayas comprado. Y para mí, la verdad, leer en Kindle es muy gratificante. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Realmente espero que os haya servido de mucha ayuda, ya tanto seáis principiantes de Kindle o ni siquiera tengáis un Kindle, os estáis planteando tener un Kindle o lleváis muchos años utilizando Kindle. Estoy segurísima que alguno de estos truquillos no los sabíais y alguna de estas cosas las habéis aprendido de nuevo y, como siempre, si os gusta algo, implementarlo en vuestra vida, utilizarlo en el día a día, porque al final lo que hará es que será todo más sencillo, más fácil y sobre todo siempre mucho más productivo. Así que nada, como siempre, no me falléis, ¿eh? Os espero en el próximo vídeo. Adeu, adeu.